A veces nadie pregunta cómo está un hombre. Se asume que puede con todo, que sabe resistir, que sabe cargar, que sabe callar. Pero también hay hombres cansados, hombres que han tenido que reconstruirse en silencio, que han seguido adelante mientras por dentro libraban batallas que nadie imaginaba, porque también sienten miedo, también dudan, también se rompen. Solo que muchas veces aprendieron a no mostrarlo. Y quizá una de las mayores valentías de un hombre no está en aparentar fuerza, sino en seguir de pie sin perder su esencia, sin endurecer el alma, sin renunciar a lo que aún cree. Hoy valoro al hombre que entiende que madurar no es cerrarse, sino aprender a sostenerse sin dejar de sentir, porque detrás de muchos silencios hay historias profundas que merecen respeto.